Hay historias que uno no solo lee, sino que guarda. Cuentos, fragmentos, voces que nos acompañan incluso cuando el libro se cierra. En esta nueva temporada quiero compartir algunos de estos textos que me han marcado, relatos que me enseñaron a escuchar el silencio entre las palabras. Te invito a descubrirlos conmigo. Esto es mis relatos favoritos dentro del universo de cuentos que no son tan cuentos como parecen. Los puedes encontrar tanto en iVoox como Spotify. Yo soy Paolo Sepúlveda desde el centro sur del país. ¿Dónde está mi cabeza? De Benito Pérez Galdós. Antes de despertar, ofreció a mi espíritu el horrible caso en forma de angustiosa sospecha. Como una tristeza hondísima, farsa cruel de mis endiablados nervios, que suelen desmandarse con trágico humorismo. Desperté. No osaba moverme, no tenía valor para reconocerme, ni para pedir a los sentidos la certificación material de lo que ya tenía en mi alma todo el valor del conocimiento. Por fin, más pudo la curiosidad que el terror. Alargué mi mano, me toqué, palpé. Imposible exponer mi angustia cuando pasé la mano de un hombro a otro sin tropezar en nada. El espanto me impedía tocar la parte, no diré dolorida, pues no sentía dolor alguno, la parte que aquella increíble mutilación dejaba al descubierto. Por fin, apliqué mis dedos a la vértebra cortada, como un tronco de coliflor. Palpé los músculos, los tendones, los coágulos de sangre. Todo seco, insensible, tendiendo a endurecerse ya, como una espesa papilla que al contacto del aire se acartona. Metí el dedo en la tráquea, tosí. Lo metí también en el esófago, que funcionó automáticamente, queriendo tragármelo. Recorrí el circuito de piel de afilado borde. Nada, no cabía dudar ya. El infalible tacto daba fe de aquel horroroso, inaudito hecho. Yo mismo, reconociéndome vivo, pensante y hasta en perfecto estado de salud física, no tenía cabeza. Largo rato estuve inmóvil, divagando en penosas imaginaciones. Mi mente, después de juguetear con todas las ideas posibles, empezó a fijarse en las causas de mi decapitación. ¿Había sido degollado durante la noche por mano de verdugo? Mis nervios no guardaban reminiscencia del cortante filo de la cuchilla. Busqué en ellos algún rastro de escalofrío tremendo y fugaz, y no lo encontré. Sin duda, mi cabeza había sido separada del tronco por medio de una preparación anatómica desconocida.
y el caso era de robo más que de asesinato, una sustracción alevosa consumada por manos hábiles que me sorprendieron indefenso, solo, profundamente dormido. En mi pena y turbación, centellas de esperanza iluminaban a ratos mi ser. Instintivamente me incorporé en el lecho, miré a todos lados, creyendo encontrar sobre la mesa de noche, en alguna silla, en el suelo, lo que en rigor de verdad anatómica debía estar sobre mis hombros. Y nada, no la vi, hasta me aventuré a mirar debajo de la cama. Y tampoco. Confusión igual no tuve en mi vida. El asombro era en mí tan grande como el terror. No sé cuánto tiempo pasé en aquella turbación muda y ansiosa. Por fin se me impuso la necesidad de llamar, de reunir en torno mío los cuidados domésticos, la amistad, la ciencia. Lo deseaba y lo temía. El pensar en la estupefacción de mi criado cuando me viese aumentaba extraordinariamente mi ansiedad, pero no había más remedio. Llamé. Contra lo que yo esperaba, mi ayuda de cámara no se asombró tanto como yo creía. Nos miramos un rato en silencio. «Ya ves, Pepe», le dije, procurando que el tono de mi voz atenuase la gravedad de lo que decía. «¿Ya lo ves? No tengo cabeza». El pobre viejo me miró con lástima silenciosa. Me miró mucho, como expresando lo irremediable de mi tribulación. Cuando se apartó de mí, llamado por sus quehaceres, me sentí tan solo, tan abandonado, que le volví a llamar en tono quejumbroso, diciéndole con cierta acritud: «Ya puedes ver si está en alguna parte, en el gabinete, en el living, en la biblioteca. ¿No se te ocurre nada?» A poco volvió José, con su afligida cara y su gesto de inmenso desaliento. Sin emplear palabra alguna, dijo que mi cabeza no aparecía. La mañana avanzaba y decidí levantarme. Mientras me vestía, la esperanza volvió a sonreír dentro de mí. «Ah», pensé, «de fijo que mi cabeza está en mi despacho. Mira que no habérseme ocurrido antes. ¡Qué cabeza la mía!». Anoche estuve trabajando hasta hora muy avanzada. ¿En qué? No puedo recordarlo fácilmente, pero ello debió de ser mi discurso memoria sobre la aritmética filosófico-social, o sea, reducción a fórmulas numéricas de todas las ciencias metafísicas. Recuerdo haber escrito 18 veces un párrafo de inaudita profundidad, no logrando en ninguna expresar con fidelidad mi pensamiento. Llegué a sentir horriblemente caldeada la región cerebral. Las ideas hirvientes se me salían por ojos y oídos, estallando como burbujas de aire, y sentí un ardor
irresistible, una obstrucción congestiva que me inquietó de sobremanera. Y enlazando estas impresiones, vine a recordar claramente un hecho que llevó la tranquilidad a mi alma. A eso de las 3 de la madrugada, horriblemente molestado por el ardor de mi cerebro, y no consiguiendo atenuarlo pasándome la mano por la calva, me cogí con ambas manos la cabeza. La fui ladeando poquito a poco, como quien saca un tapón muy apretado, y al fin, con ligerísimo escozor en el cuello, me la quité. Y cuidadosamente la puse sobre la mesa. Sentí un gran alivio y me acosté tan fresco. Este recuerdo me devolvió la tranquilidad. Sin acabar de vestirme, corrí al despacho. Casi tocaban al techo los montones de libros y papeles que sobre la mesa había, montones de ciencia, pilas de erudición. Vi la lámpara ahumada, el tintero tan negro por fuera como por dentro, cuartillas 1000 llenas de números chiquititos. Pero la cabeza no la vi. Nueva ansiedad. La última esperanza era encontrarla en los cajones de la mesa. Bien pudo suceder que, al guardar la enorme cantidad de apuntes, se quedase la cabeza entre ellos. Lo revolví todo, pasé hoja por hoja y nada, tampoco allí. Salí de mi despacho de puntillas, evitando el ruido, pues no quería que mi familia me sintiera. Me metí de nuevo en la cama, sumergiéndome en negras meditaciones. ¡Qué situación! ¡Qué conflicto! Ya no podría salir a la calle porque el asombro y horror de los transeúntes sería nuevo suplicio para mí. En ninguna parte podía presentar mi decapitada personalidad. La burla en unos, la compasión en otros, la extrañeza en todos, me atormentaría horriblemente. Ya no podría concluir mi discurso memoria sobre la aritmética filosófico-social, ni siquiera tendría el consuelo de leerlo en la academia. ¿Cómo era posible presentarme ante mis dignos compañeros con mutilación tan lastimosa? Imposible. Era ya hombre acabado, perdido para siempre. La desesperación me sugirió una idea salvadora. Consultar al punto el caso con mi amigo, el doctor Mikis, hombre de mucho saber, médico, filósofo y hasta cierto punto sacerdotal, porque no hay otro para consolar a los enfermos cuando no puede curarlos. La resolución de verle me alentó y me vestí a toda prisa. ¡Ay, qué impresión tan extraña! Cuando al embozarme pasaba mi capa de un hombro a otro, tapando el cuello como servilleta en plato, para que no caigan moscas. Y al salir de mi alcoba, cuya puerta como de casa antigua es baja, no tuve que inclinarme para salir. Salí bien derecho y aún sobraba un palmo de puerta.
Mandé traer un coche. Me aterraba la idea de ser visto, de que me siguieran los niños, de ser espanto y chacota de la muchedumbre. Tuve la suerte de encontrar a Mickey en su despacho. Me recibió con cortesía y profesional disimulo. «¿Ya ves, querido Augusto?», le dije. «¿Ya ves lo que me pasa?». «Sí, sí», replicó frotándose las manos, «ya veo. No es cosa de cuidado». «¿Que no es cosa de cuidado?». «Efectos del mal tiempo, de ese endiablado viento frío del sur». «¿El viento frío?». «El problema, querido Augusto, es saber si me la han cortado violentamente o me la han sustraído por un procedimiento latroanatómico». Tan torpe estaba aquel día el agudísimo doctor que no me comprendía. Al fin, refiriéndole mis angustias, pareció enterarse, y su ingenio fecundo me sugirió ideas consoladoras. «No es tan grave el caso como parece», me dijo, «y casi me atrevo a asegurar que la encontraremos muy pronto. Ante todo, paciencia y calma. La cabeza existe. ¿Dónde está? Ese es el problema». Y dicho esto, echó por aquella boca unas erudiciones tan amenas que me tuvo encantado más de media hora. Todo muy bonito, pero no veía yo que por tal camino fuéramos a encontrar mi cabeza. Concluyó, prohibiéndome continuar mis trabajos sobre la aritmética filosófico-social. Y al fin, como quien no dice nada, dejóse caer con una indicación luminosa. ¿Quién tenía la cabeza? Convenía examinar mi conciencia y mi memoria. ¿A quién trataba yo con frecuencia? ¿A quién visitaba? No era público y notorio que mis visitas a la marquesa viuda traspasaban los límites de la cortesía. No podía suceder que en una de aquellas visitas me hubiera dejado la cabeza o me lo hubieran secuestrado y escondido como rehén de mi próxima vuelta. Me dio tanta luz esa indicación que apenas pude mostrar al doctor mi gratitud. Salí presuroso, ya no tenía sosiego hasta no personarme en la casa de la marquesa, a quien tenía por autora de las más pesadas bromas que mujer alguna pudo inventar. La esperanza me alentaba. Corrí por las calles hasta que el cansancio me obligó a moderar el paso. La gente no reparaba en mi horrible mutilación, y si la veía, no manifestaba gran asombro. Algunos me miraban como asustados. Vi la sorpresa en muchos semblantes, pero el terror no. Dióme por examinar los escaparates de las tiendas, y para colmo de confusión, nada me atraía tanto como las instalaciones de sombreros. Pero era de Dios que una nueva y horripilante sorpresa trastornaría mi espíritu. En la vitrina de una peluquería elegante vi... Era una cabeza de caballero admirablemente peinada, con barba corta, ojos azules, nariz aguileña. Era, en fin, mi cabeza, mi propia y auténtica cabeza.
Ah, cuando la vi, la fuerza de la emoción por poco me priva del conocimiento. Era mi cabeza, sin más diferencia que la perfección del peinado, pues yo no tengo cabello y aquella ostentaba una espléndida peluca. Ideas contradictorias cruzaron por mi mente. ¿Era? ¿No era? Y si era, ¿cómo había ido a parar allí? Si no era, ¿cómo explicar el pasmoso parecido? Me daban ganas de detener a los transeúntes. Hágame usted el favor de decirme si esa es mi cabeza. Se me ocurrió que debía entrar, inquirir, proponer y por último comprar la cabeza a cualquier precio. Pensado y hecho. Con trémula mano abrí la puerta y entré. Dando el primer paso, me detuve cohibido, recelando que mi descabezada presencia produjese estupor o hilaridad. Pero una mujer hermosa que de la trastienda salió risueña y afable me invitó a sentarme, señalando la silla más próxima con su bonita mano, en la cual tenía un peine. Se acercó con sonrisa suave. ¿En qué puedo servirle, señor?, preguntó dulcemente. Mi voz salió temblorosa, casi asustada. ¿Podría decirme si esa cabeza que veo en la vitrina es mi cabeza? Ella giró el rostro hacia el escaparate, la examinó minuciosamente y con ligera inclinación de labios respondió: «Permítame mirarle de cerca». Me levanté, me acerqué, la contemplé desde todos los ángulos y de pronto, en ese instante fugaz, reconocí cada línea, cada facción. «Sí», dije, «es mi cabeza». Ella asintió con tono amable. «Desde luego que lo es». Mi corazón latía con furia. Llegué a pensar que mis ojos me engañaban, pero todo indicaba que allí estaba, idéntica en estructura, en cejas, en mirada. Se sentó nuevamente frente a mí. «¿Qué desea usted hacer?», inquirió. «Tomarla», respondí sin dudar, «y ponerla donde debe estar, sobre mis hombros». Se levantó y con manos temblorosas tomó la cabeza. Yo también me levanté, la tomé entre mis manos, la sostuve. Con sumo tacto la aproximé al cuello. Intenté colocarla y al hacerlo la cabeza se acomodó, encajó. Un estremecimiento me recorrió. Fue un momento sublime, terrible, redentor. Me sentí entero nuevamente. Podía respirar, podía balancearme, podía aspirar. Ella me contemplaba con mirada compasiva y una leve sonrisa. Yo la miraba con gratitud, con asombro, con temor. «Gracias», musité apenas. Me acerqué al espejo, vi mi rostro completo, mi cabeza, mi cuerpo, unidos de nuevo. Un sentimiento profundo
me envolvió. Alivio, asombro, amor propio restaurado. No dije más. Ella, sin prisa, se retiró, se despidió con elegancia. Yo quedé por un instante en silencio, contemplando mi reflejo. Luego salí de la peluquería casi con pasos flotantes. La calle me pareció nueva. El aire, la luz, los transeúntes. Volví a casa con la cabeza en su sitio, con el alma aliviada, con la misteriosa experiencia convertida en relato vivo. Sobre el arte de perder la cabeza. Perder la cabeza suena a locura, a desvarío, a error imperdonable. Pero, ¿y si fuera algo más? ¿Y si perder la cabeza fuera, en el fondo, una metáfora de nuestra propia fractura interior? Porque todos, alguna vez, despertamos sin cabeza, sin pensamiento claro, sin identidad, sin ese hilo invisible que ata la razón al cuerpo. Nos movemos como el protagonista, por inercia, actuamos sin pensar, hablamos sin escuchar, obedecemos sin mirar, y de pronto, un día cualquiera, sentimos el vacío sobre los hombros, un hueco perfecto, una ausencia imposible. Entonces empieza la búsqueda, la cacería de uno mismo, en los espejos, en los otros, en los objetos que creemos familiares. Buscamos nuestra cabeza perdida en cada gesto ajeno, en cada palabra maldicha, en cada sombra que parece mirarnos desde lejos. Y cuando por fin la encontramos, descubrimos que no encaja del todo, que algo se ha desviado, que el pensamiento ya no obedece al corazón y que la mirada ve, pero ya no comprende, porque quien ha perdido la cabeza de verdad no vuelve a ser el mismo. Regresa con la conciencia torcida, con la lucidez de quien ha visto su propia desconexión. Tal vez ese sea el secreto de Galdós, que la cabeza no es solo una parte del cuerpo, sino el símbolo de todo lo que creemos controlar, y al perderla, el personaje no enloquece, despierta. Despierta al absurdo, a la fragilidad de la razón, a la maravilla de saberse incompleto. Porque al fin y al cabo, ¿quién puede decir que camina por el mundo con la cabeza bien puesta? Yo soy Paolo Sepúlveda, desde el centro sur del país, y estos son cuentos que no son tan cuentos como parecen.